Muy buenas noches, ¿cómo andan? Yo preparándome el mate porque hoy tenemos un temazo para charlar. Parece una propuesta muy interesante, así que me estoy preparando el mate para comenzar y deseo que ustedes también lo hagan, que se pongan cómodos, que busquen un té, un café o el mate para acompañarnos en este vivo del día de hoy, que se tuvo que programar, pero acá estamos, como lo habíamos prometido. El invitado del día desde Uruguay nos acompaña, Damián. Ahí se van sumando. Hola Juli, ahí está mi hermanito, que le voy a mandar la solicitud también para que se una. Hola Lu. Bueno, para los que se van sumando, como siempre la dinámica, pueden ir haciendo sus preguntas. Nos las van dejando en comentarios. El día de hoy la idea es que podamos charlar sobre cómo influye papá, que ya explicaremos un poco mejor, o la energía masculina en el área profesional, laboral y de trabajo. Sin más rodeos, vamos a pasar a invitar. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, hermana? Muy bien, muy Me feliz alegro. Nos volvemos a encontrar. de volvernos a encontrar. Pasó poco tiempo. Así es. Sí, Muchas gracias por aceptar la invitación y por unirte a este ciclo de vivos, muchas gracias a vos. simplemente para compartir diferentes puntos de vista. Me dejaron algunas preguntitas sobre el trabajo y la energía masculina. Y también te elegí a vos porque conozco tu experiencia, porque sé que no es casual que hayas aparecido en mi vida y pensé que por ahí qué mejor que alguien que pasó por el cuerpo y por su propia experiencia La el tema experiencia. del papá y el trabajo para poder comunicárselo a todos nuestros queridos oyentes. Así que gracias de todo corazón. Muchas gracias a vos y a toda tu gente que está diciéndote con corazones. Sí, Muy- acá de full. Autoestima. Estaba mirando que estabas apretando el mate y digo, pa, yo llego a tomar mate hasta ahora y no duermo hasta mañana. Estoy Ay, 24 horas despierto. que me suele pasar, me suele suceder. Pero bueno, hoy tuve un día larguísimo. Recién termino de hacer una sesión de hipnosis con una amiga que estuvo también hace un tiempo en un vivo, no lo había hecho nunca, y dije, necesito el mate para despertarme porque me dejó muy en otro mundo. Te cansó, claro. Sí, de hecho puede pasar el chivo, si alguien necesita trabajar algo, escríbeme por privado porque les voy a pasar el número de esta chica, fue Sí. genial la sesión. Yo estoy con té, con un tecito. Totalmente. Bueno, está bien. Mañana te cuento a qué hora me dormí. Y sí, bueno, no sé, depende de la yerba también, ¿no? Depende mucho de la yerba, sí, sí. Pero Allá en bueno, Argentina tiene, o sea, las que conozco tienden a tener bastante yuyo. No es como yerba pura, así, yerba mate solo, me parece. sí, pero yo no soy de ese tipo de yerba. Yo soy más Ah, justo. bien amarga, bien fuerte, como Buah. mientras. Bien, Sí, perfecto. sí, por ahí Intenso. le pongo algún yuzu, pero manzanilla o cosa, pero no. Claro, ahí lo suaviza un poquito. Sí, Bueno, yo anoté algunas cositas para no olvidarme, ¿viste? Porque buenísimo, muy es bien. un tema amplio y súper interesante. ¿Por dónde empezar? ¿Hay ¿Por alguna dónde? pregunta o...? ¿Sabes qué pensaba recién? La Sí. mayoría de las preguntas o de las cosas que escucho en sesión, cuando uno habla del papá y el trabajo,
¿cómo lo explico? Es como si las personas creyeran que el papá en sí, la figura, voy a hablar de mi papá, Rubén Andrés Mendoza, está perjudicando mi trabajo. Y a mí me gustaría explicar y hacer esta distinción entre qué es y cómo la sistémica aborda que papá tiene una relación con el trabajo y qué no es. Bien. Porque no es como literario, o sea, que mi relación con papá esté teniendo un impacto en mi área laboral. ¿Me explico por dónde Sí, voy? claro, por supuesto, claro que sí. Porque muchas veces, por ejemplo, es como, es algo que se sabe y como, no, no, yo vengo a trabajar mi papá porque, vengo a trabajar la relación con mi papá porque en el trabajo me está pasando esto y es como, a veces no es tan como literal. Matemático. Exactamente. Sí, sí, hay que, o sea, cada caso es un tema aparte, ¿no? Pero sí, lo que son problemas laborales, ya sea personas que sean jefas y tengan su empresa, cuando no toman a papá, lo que puede pasar es que esa empresa tienda al fracaso o a tener grandes dificultades. Y en el caso del que es empleado, seguramente vaya a tener problemas con los jefes. Bien. ¿Y por qué desde la sistémica relacionamos a papá con el área laboral o profesional? Y porque el padre es lo que representa la autoridad, ¿no? La energía masculina y es la acción y la salida al mundo. Uno sale a trabajar, ¿no? Exacto. Creo que va por ahí. Claro, sí. Como todo lo que está, no sé si esto es de Brigitte, que dice que todo lo que está fuera de la puerta de casa pertenece a papá. Wow, nunca la había escuchado así, pero puede ser que sea de ella, sí. Casa para adentro representa a mamá. Y Sí. acá es donde está la distinción, que tampoco es como, no es que a vos te está yendo bien o mal en el trabajo por tu papá o por tu mamá, sino que es eh, cómo integraste vos la energía de ese papá, Claro. de ese Y, Rubén Andrés Mendoza en mi caso. A eso era lo que quería llegar. No es que mi papá, porque hizo, dijo, está o no, está teniendo un impacto en mi trabajo, sino más bien es mi percepción de él, como yo lo veo, como yo ¿cómo lo vos tomo. lo ves? ¿Qué lugar ocupás? ¿Qué lugar ocupamos? Creo que eso es Ahí, bastante clave, ¿no? ahí quería llegar. Sí. Contame un poquito cómo lo ves vos, esto del lugar que ocupamos o que no ocupamos. Y bueno, por lo general, yo creo que todos tenemos excluidos. Se lo escucha a la gran maestra Brigitte, ¿no? Que, que todos cargamos con excluidos, personas que fueron excluidas y por lo general no vemos eh, a nuestros padres o a veces a los abuelos tal cual son, al ocupar un lugar que no nos corresponde de manera inconsciente, de repente los típicos casos, ¿no? Eh, que estás por igual en la jerarquía, de mirarlos a tus padres por igual, o de mirarlos por encima, todavía peor. Que ahí está la arrogancia de manera inconsciente y toda esa mirada es trasladada a la vida adulta, obviamente. Y ahí es cuando la vida nos pone espejos y nos refleja todos esos conflictos que no hemos resuelto todavía. No hemos tomado nuestro lugar, no hemos tomado a papá y a mamá, que requiere muchas sesiones. No es una constelación y se resolvió todo. Creo que vos, más que nadie a esta altura de la vida ya lo sabes. Sí, es un Pero está bueno conocimiento. repasarlo y compartirlo con los oyentes. ¿Nos podrías dar un ejemplo, Damián, de lo que decías de ponerte como superioridad a ellos o qué pasa, cuál Bueno, podría ser? bueno,
Te puedo poner un ejemplo de una madre que despreció al padre, que despreció a su marido y se lo decía a sus hijos. Cada vez que él no estaba, hablaba mal del papá de los niños, ¿no? Y esos hijos, por amor y lealtad a mamá, tienden a mirar igual que la madre al padre. Entonces miran al padre con los ojos de su mamá, con ese desprecio. Ok. Y ahí es donde decías recién que están como en orden de jerarquía desordenados porque están como en el mismo lugar. Exactamente. Lo miran No, como un igual o hasta con desprecio también, sí. claro, no estamos ocupando el lugar de hijos de mirar desde abajo. Y no, exacto. En lugar de hijo, mirar a los padres, me hago chiquito. Inclino la cabeza, inclino el cuerpo. Ellos son enormes. Ok. Pero por lo general cuando configuramos constelaciones no vemos eso. Eso es uno de los ejemplos bastante más típicos que se ven en constelaciones. Sí. Y bueno, y ahí obviamente que ya estamos excluyendo, ¿no? El padre. Te puedo poner otro ejemplo, hay miles de ejemplos, ¿no? Pero hay un ejemplo que lo tengo muy cercano, ¿no? Este, y es increíble cómo se repiten las cosas, porque un hombre que tuvo una empresa, su papá tuvo una empresa, vamos a arrancar por la jerarquía. Él no tomó a su padre, inclusive terminó ayudando a su padre económicamente y se puso por encima, aparte que tiene rencor hacia su papá hasta el día de hoy. Pasa el tiempo, esa persona llega a tener éxito económico con su empresa, salva a su padre económicamente, pero al no tomar a su padre, con el paso del tiempo, él termina de la misma manera en un fracaso económico y termina cerrando la empresa y con deudas. Ese señor que termina fracaso económico igual que su papá, tiene un hijo varón. El hijo varón se vuelve exitoso y termina salvándolo económicamente a su papá. Wow. Eso lo vi, o sea, lo conozco de hace muchos años. Es increíble. Y hasta el día de hoy no toma a su papá él. Y está teniendo dificultades económicas. A lo que rechazas persistes. Exactamente. Es terrible. Por imitación, podés repetirlo, o por compensación, también terminás. Querer compensar desde el dolor, hacerlo de manera opuesta, termina en un fracaso porque no estás tomando todavía a tus padres, en este caso el padre. Total, es como si no estuvieras pudiendo elegir. O repito lo mismo tal cual, o voy a la otra polaridad y quiero hacer todo lo contrario a lo que hizo mi papá, que al final es la misma moneda de la otra cara, por ende el resultado va a decantar en lo mismo. Y le pasó, sí, es increíble, la cantidad de hijos que tuvo, los dos se separaron, tuvieron otra pareja, se casaron de vuelta, tuvieron otro hijo, o sea, se repitió todo igual. Es increíble. Ese es un ejemplo que es fuertísimo, es de libro. Y a esto lo traías con el ejemplo de ponerse por encima de En padres. este caso, sí, en ese caso él se siente por encima del padre, se siente que él lo hizo mejor. Ahí va, ¿cómo se siente un hombre o una mujer que está por encima de su padre? Él se cree que se siente mejor, pero la vida después, como dice Brigitte, le da sus cachetadas para que se trate de volver a su lugar, ¿no? Que se ubique a su lugar. ¿En qué sentido podemos sentirnos mejor que nuestros padres? Criticando y juzgando las cosas que ellos hicieron. Eso es típico. Que bueno, yo creo que todos en algún momento pasamos por ahí, ¿no?
Me incluyo y obviamente que después de varias sesiones y de entender cada vez en mayor profundidad esto, puedo mirarlos con amor a ambos. Los primeros, no estamos exentos porque Por algo llegamos acá, ¿no? totalmente, totalmente. Y también puedo dar fe del cambio que yo tuve en mi área laboral y profesional cuando salí de ese lugar. Claro. Eh, Es que sí se abren puertas y empieza a fluir, ¿no? La energía. Es maravilloso. También un muchacho que atendí, eh, nada, su papá se suicidó, dejó mucho dolor, obviamente. A la familia nunca se trabajó en constelación nadie. Y le tocó en la primera consulta venir a trabajar. O sea, vino de curioso y cuando me contó ese suceso enseguida dije, acá hay que trabajar esto, ¿no? Lo sentí. Después de la constelación, a las pocas semanas, él estaba terminando eh, un curso que había hecho muy importante para él. Y o sea, hace la constelación, da el examen, lo salva, y a las 3 semanas, pero impresionante cómo se le empieza a dar trabajo de eso que le estudió. Pero se le llenó la agenda. Y vino, me lo agradeció y lo reconoció. Y dice, bueno, no sé qué hiciste, pero no voy más de laburo, estoy muerto, me dice. Pero estoy muy contento a la vez, me dice. Estoy muy agradecido y contento. Es como que empezó a fluir de una manera impresionante, honrando y tomando a su papá. total, que no somos nosotros los facilitadores y no es la herramienta, es el proceso individual de cada uno de hacer y tomar el lugar que le corresponde, porque podría tranquilamente no hacerlo. Totalmente, Siempre es una elección sí. no hacerlo. Incluso yo lo veo, hay personas que vienen a considerar pagando y no están listas todavía para hacerlo, porque como decíamos antes, es un proceso. Es un proceso. Y viste que cuando la persona viene porque le pagaron la consulta, porque le dijeron que tenía que ir, pero no está tan entregada y convencida, no funciona. Funciona, no funciona. Yo cuando a mí me escriben, me recomienda tal y tal, le digo, entra a mis redes y primero fíjate, chusmea, mira algún video, porque a veces ni siquiera es el facilitador, a lo mejor no soy yo, a lo mejor no es la herramienta lo que necesitas. Como usa tu discernimiento para ver si realmente querés hacer esto o es que alguien te dijo que lo tenías que hacer. Lo tenés que sentir. Tal cual, tal cual. Como esa voz que te dice, hace esto y uno escucha. Tal Tiene como las cual. dos voces. Una que es el miedo, te dice no, no, y empieza a buscar excusas para no hacerlo. Y hay una interna que te dice, dale para ahí, hacelo. ¿Sí? ¿Y con quién es muy importante también? Sí, por supuesto. Es que, bueno, cuando llegan a uno hay una cierta resonancia, obviamente. Tal cual, Historias tal, similares, muchas tal cual, iguales. Sí. tal cual. A mí me pasa muchísimo que yo después de que hago un trabajo interno con algo mío, me empiezan a llegar personas para trabajar eso. Eso mismo, sí, tal cual. ¿Te pasó alguna vez esto? Sí. Varias veces. Entonces es como, claro, hasta que vos no lo trabajás, el otro no percibe que vos puedas darle eso que él está buscando o está necesitando. Y una vez me pasó, y obviamente que lo reconozco y lo digo desde la humildad, que me equivoqué, ¿no? Porque creí poder manejar un tema que todavía yo no había superado, no había trabajado. Y lo tomé, tipo me arriesgué sin pensarlo y no hubo movimiento, porque yo todavía no estaba preparado, no lo había hecho yo. Increíble. Es increíble, pero es cierto, es Y cuando cierto. vos ya lo trabajaste y recontra lo pasaste y desbloqueaste y la energía fluyó,
es como que estás para ayudar a la otra persona, para Tal cual, acompañarlo perfectamente. tal cual. Y ahí, mientras me hace mucho sentido, el uno no puede dar lo que no tiene. Claro. Las órdenes de la ayuda. Sí. Tal cual, tal cual. Y también viene de un laburo que hemos hecho con nuestros padres, con nuestra figura masculina. Sí. Bueno, voy a repasar lo que anoté para poder Por, compartir, porque anoté cosas que me iba acordando y dije, no, no quiero que se me pase, ¿no? vale, Eh, bueno, el tema del desorden lo acabamos de mencionar, ¿no? El desorden sistémico de no estar ocupando tu lugar de hijo. Capaz que te toca ser, he visto casos, el padre de tu propio padre. El padre mismo inconscientemente no ve al hijo y el hijo no ve al padre. Lo ve como un igual o como si fuera su hijo. He visto casos así. sí, Y bueno, ahí hay un tema de desorden importante, ¿no? bien. Entonces, podríamos decirle a la gente, si estás teniendo conflictos en el área laboral o profesional, mira el tema del orden o cómo estás mirando a tu padre, ya te puede estar dando una gran ayuda y una gran como puerta para ver si hay o no un desorden. Y por ejemplo, en consulta individual, cuando ellos agarran el macaquito más grande para ellos, y digo, elegí uno para tu padre y agarran uno chiquito. Y ahí ya se está mostrando bastante claramente. Y se lo muestro. Y o le hago preguntas y le pregunto, ¿cómo fue la relación con tu padre? No, yo fui como el padre de mi padre. Y ahí ya la figura ya lo está mostrando. Sí, Simplemente le pregunto para corroborar, ¿no? tal cual. Y Sí, ahí tal cual. volvemos al desorden. A mí me pasó también en una sesión mía de, o sea, elegir a mi padre, mirarlo y enseguida empecé a mirarlo por arriba. Y algo enseguida me dijo, ubicate, que respetá. Y enseguida bajé la cabeza. Y la energía ya empezó a cambiar ahí. Sí. Sí, Y requiere bueno, después de el tema de estar enojado, ¿no? Esa culpa que uno puede llevar de manera inconsciente, ¿no? El tema de las culpas es tremendo. Las culpas se transforman en deudas y también en enojo. Y nos agarramos por la vida con los espejos, como decía hoy. Te vas a desquitar esos enojos. Podés llegar a expresar violencia, me pasó a mí. Me pasó de darle una golpiza a una persona hace 10 años atrás. Y era un enojo que yo llevaba muy fuerte con mi papá. Lo tenía muy guardado, en sombra, te diría. wow. Y En pudiste sombra. proyectar esa sombra. Lo proyecté en otro hombre, me descargué con violencia y después cuando lo vi a él, mirá qué impresionante. Y yo todavía no estaba en el mundo de las constelaciones, pero sucedió una constelación. Fue verlo, lo abracé y me puse a llorar y le empecé a pedir perdón porque fue una proyección que hice del enojo que tenía con él y le pedía perdón. ¿Le pediste perdón a tu papá o al hombre que la... A los dos. Pero a mi papá, o sea, lloraba. Al otro hombre fue moralmente, como que sentí que me había equivocado y enseguida me reivindiqué. Pero a mi papá fue automático, lo vi, lo abracé y empecé a llorar muy fuerte, un llanto bien desde adentro y le empecé a pedir perdón. Y todavía no estaba en todo este tema de las constelaciones. Fue instintivo, Totalmente. Tenía que, bueno, fue la tenía que manera, ser. tenía que ser. Y fue una repetición también, porque
tengo una tía que también le pasó. O sea, yo terminé haciendo lo mismo que ella y es del linaje paterno. A la misma edad sucedió exactamente lo mismo. Para los que dicen, ¿no? Que no tiene nada que ver. Es impresionante. Fue una fecha de aniversario. Es impresionante lo tomados que estamos por el sistema y que Totalmente. Pero no hay hasta dónde, escapatoria para nadie. no, hasta dónde existe el libre albedrío de que decimos, de que decidimos, de que hacemos. No. Permitime dudar. Es irresistible, no hay manera. O sea, Siempre y cuando estemos actuando en modo automático. Mientras uno empieza a ser como más consciente, porque hoy te pasa eso y podés elegir. en mi caso, mira, lo voy a poner de vuelta de ejemplo, porque fue una dinámica y una impronta que hubo en mi sistema familiar, en ambos linajes, que por algo obviamente se encuentran los linajes y los árboles, nada es casual, sino que hay una gran resonancia, y fue la violencia, esa impronta y esa dinámica de relacionamiento. Entonces, en De, ese caso, de tu repetí la madre y de tu violencia. padre, ¿Cómo? de tu mamá y de tu papá. Sí, sí, por supuesto. Pero digo, la violencia estaba súper presente, estuvo. Bueno, Hasta que en otros casos puede ser una enfermedad. No fue mi caso. En ese caso exploté hacia afuera y expresé cómo se expresaban ellos. Imitación, la imitación. Pero muchas personas se enferman. sí, Yo por ti, yo en tu lugar. sí, 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 Y sí. es una manera de demostrar también las exclusiones, los excluidos. Es una forma también de amar. Sí. Es por Mira, amor mamá, a la familia. tal cual, mira, mamá, soy como ustedes. Por eso siento que digo, como decía recién, cuando uno es un poquito más consciente puede decidir, porque hoy te pasa esto a vos, Damián, y vas a poder decidir desde dónde actúas. Sabes que hoy podés amar a tus padres sin la necesidad de repetir sus dinámicas. Eh, Porque, claro, esos fueron sus destinos. exacto, Nosotros por amor los repetimos, pero cuando hacemos exacto, una constelación, exacto, ese fue tu destino, lo respeto. exacto, Yo elijo otro, mírame con buenos ojos. exacto. A eso me refiero con que hoy podés elegir. Mientras más conscientes somos de todas estas ataduras, estos patrones, estas lealtades familiares, más libres somos, porque podemos decidir hacerlo Totalmente. diferente. Y entendemos, hay algo que es primordial en las constelaciones familiares de entender, y no me voy a cansar de decirlo. Somos animales, venimos y funcionamos igual que los animales que funcionan y sobreviven en manada. Sí. Entonces, tendemos a repetir lo que hizo nuestra manada, porque si no lo hacemos, significa quedarnos fuera. Y quedarnos fuera, Puede significar la muerte, total, tal no cual. nuestro destino. La exclusión da terror porque me quedo afuera de mi manada y a mí viene alguien, un animal más grande y me mata. Aparte te quedas sin fuerzas, te quedas totalmente sin fuerza. La manera de tener más fuerza es tomar la vida que nos tocó de nuestros padres, tomarlos a ellos. Si no te quedas Refugiarnos, sin fuerza. ¿no? Y refugiarnos en esta manada de la que venimos. Ahora, el problema es que a veces la manada no está siendo funcional, no fue funcional y tiene conductas, tiene cositas, como toda familia, como toda manada, que no son funcionales. Y Totalmente. mientras uno no las ve, las repite por amor, eh, Y porque estamos al servicio de las compensaciones.
de Total, las repeticiones y compensaciones, hasta que total, alguien pueda mirarlo con amor, total. reconciliarse. Es exactamente eso. Y me encanta esto que traes, porque hay muchas veces que la persona viene con mucha culpa. Es como si yo te dijera, ese Damián que fuiste vos hace 10 años atrás todavía no se puede, no puede perdonar esa conducta que tuvo, tiene mucha culpa. Y escuchar esto, sentir esto, es como un bálsamo al amor propio, decir, hice lo que tenía que hacer, aunque haya estado mal, porque no sabía hacer otra cosa, no podía hacer otra cosa. Y fíjate qué interesante, ¿no? Que la víctima se termina convirtiendo en perpetrador siempre. Pasé de ser víctima de violencia hasta un día ser yo el perpetrador. ¿Te das Sí, cuenta? sí. Y el perpetrador es víctima. El perpetrador fue una víctima. Y aparte, algo que la escucho siempre a Brigitte cuando miro sus videos y me quedo maravillado y siento tanto amor cuando ella lo dice y cómo lo transmite, en que ser perpetrador es un destino. También lo es. Entonces, cuando vos realmente integrás eso, es una liberación a la mirada tuya hacia la humanidad que ya no juzgás más a los perpetradores. Voy a poner el caso de Michael Jackson, que es... Hay gente que duda si realmente fue pedófilo o no. Para mí es un ídolo de la música. Pero aparte de eso, yo no dejo de amarlo a Michael Jackson. Si lo hizo o no, no lo sé. Pero si le tocó, fue su destino y estaba al servicio de su sistema familiar. Y mirá qué interesante ahora que estamos hablando del padre, que él se murió sin poder tomar a su padre. Todos los problemas. ¿Cómo puedes explicar que un tipo que hizo millones y millones de dólares tuvo que volver a trabajar, o sea, planificó la gira para volver y se terminó muriendo, o sea, no le dio la salud? Pero tuvo problemas legales, el padre, la autoridad. Él tenía un rechazo impresionante a su padre, se cambió todo para no parecerse a su padre. No Y sabía, ¿eh? lo dijo en una entrevista. Mira, Ahora que estamos hablando, mira, justo me vino no como otro sabía. ejemplo. Problemas, terminó con deudas, murió con deudas, después murió, empezó a facturar de vueltas la empresa y saldaron todo. Pero él estaba volviendo a los escenarios porque estaba endeudado. Y si es como un tipo que hizo 1.000 millones de dólares pudo haber terminado así. Y se quedó sin fuerza Michael Jackson. Se murió a sus 50 años y se quedó sin fuerza. No tomó a su padre. Y él lo dijo en una entrevista que no lo rechazaba y que no quería parecerse nunca a él. El ese, no, no quiero parecerme, más lo vas a repetir en algo. Más fuerza toma eso que no querés. Exacto. Y aparte las adicciones, ¿no? Porque sin él buscarlo terminó siendo adicto a los fármacos, a la morfina, a los calmantes. Fíjate, Otro temazo, otro temazo. sí. Las adicciones por no tomar el padre. Tengo un vivo programado también con otra chica de esto porque Es impresionante, es eso fascinante. es fascinante. Mm. Que todos los seres humanos podamos entender esto es maravilloso, es necesario. Es Empezar a... tan importante cada vez recordarlo esto Ujú. y compartirlo como lo estamos haciendo y como lo hacen miles de Tal, consteladores más. tal cual. Seguir dándole voz a un mensaje, al menos es un punto de vista. Habrá quienes les resuene, habrá quienes no. Yo, al menos yo no siento que esto sea de verdad y que sea la única verdad, No, pero pero hay evidencias, hay ejemplos, hay pruebas. O es sea, muy colorido, quizás por ahora. Mañana no lo es más, pero exacto. hoy Hoy yo por lo hoy veo funciona. y lo veo y me funciona y lo veo también en mis sesiones. No es matemático, pero tiene mucho sentido. Decías Hay que recién algo. experimentarlo. La experiencia, ¿no? Hay que experimentarlo y después sacar tus conclusiones. Exacto, tal cual.
Voy a Decías poner de... otro ejemplo antes de que me olvide de otro de mis ídolos que fue una inspiración para mí en su momento, Schwarzenegger, Arnold, que cuando vi su documental en Netflix, él es el segundo hijo, el primer hijo, viste que el primer hijo toma más lo del padre y el segundo toma más lo de la madre. Él es el Perdón. segundo. La competencia de él nace porque el padre lo hacía competir con el hermano desde chico. Entonces lo que hablábamos hoy desde el inicio, todo lo que yo no resuelvo en la infancia y mis dolores los llevo a la vida adulta. Entonces en las competencias yo tengo que ser el mejor y ser el número uno, pero el número uno es tu hermano, no sos vos. Es una observación y lo puedo ver porque a mí también me pasó. Y segundo, que el primero, que es el padre, hizo un gran sacrificio por el sistema familiar y terminó accidentado en una muerte. Y el papá de Arnold, aparte de la violencia, era alcohólico. Y el hermano, el primero, es el hermano mayor de Arnold, era alcohólico igual que su papá. Arnold, que es de la madre, el segundo, a los casi llegando a los 50 años, le vino un infarto fuerte y casi se muere. Y mira qué interesante esto. Casi se muere, lo operan 2 veces del corazón, en su mejor momento, en Hollywood, ya multimillonario, ya estaba casado con sus 4 hijos. Él se recupera y a las 2 semanas, no, perdón, a las 6 semanas de recuperarse Arnold, la madre se muere de la misma enfermedad que había tenido él en el corazón. Y cuando lo vi eso quedé impactado y dije, wow, mamá, yo antes que tú, yo antes que vos me voy. O sea, él se iba a morir antes que la madre por amor y de Hermano. manera inconsciente. Y después la mamá murió a los 6 meses. De lo mismo que tenía Arnold. Arnold no murió, se quedó la vida, pero casi se muere. Y ahí ves cómo nos zafamos, ¿no? Nadie zafa. No, 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 no. Pertenecemos a un sistema y ese sistema pertenece a un sistema del lugar en donde vivimos y estamos como tomados por varios sistemas más, no solo al servicio, digamos, siento que también hay mucho como colectivo, no solo familiar. Por supuesto. Damián, Al destino colectivo. exacto, me parece muy interesante, ya que lo nombraste, ¿qué tenés para decirnos de la fuerza y el efecto de la fuerza eh, en los músculos y esto que... Y bueno, creo que esa parte fue una manera de decir, uno las competencias, por ejemplo, me pasó y lo viví, lo pude ver de afuera cuando empecé a tomar conciencia de todo esto, pero en su momento era, mirame por la fuerza de los músculos que tengo. Es como decir, papá, mirame. Decirle a los jueces y a las competencias, decir todo el tiempo, mirame, aprobame, reconoceme. Y cuando eso no sucede, te sentís un dolor tan profundo. Contanos un poquito, yo conozco tu caso, pero probablemente las personas que estén viendo esto no, de qué competías, o sea, a qué te referís con mostrar tu... Exhibición del cuerpo, de los músculos. Físico-culturismo. Lo practiqué 17 años. Y era eso, ¿no? Uno cuando hace mucha fuerza y hasta gritás, o sea, expresás ira, enojo. Tenés que estar muy enojado para hacer eso. O sea, vos crees que no, pero inconscientemente estás muy enojado. Y todos los culturistas que he conocido personalmente y no personalmente tienen temas con el padre. Siempre hay un padre excluido ahí y un enojo y un rencor hacia el papá. ¿Y vos sentís que te ponías más grande y más grande y más grande para ser visto por tu papá? Reconocido y visto por un papá. Exactamente. Y también como una manera también arrogante de decir, soy más fuerte que vos o soy mejor que vos.
Ojo. Como él se mostró por la fuerza y mostró que era un hombre fuerte, porque era muy fuerte, yo Ah, crecí y quería meterle más para superarlo, para decir yo soy más fuerte que vos. Ahí está la arrogancia. ok, entiendo. Qué interesante. Hace unos días, no sé si lo viste, hice un vivo con Fulvio, un chico que es biodecodificador, y dijo algo muy interesante de lo que significan los músculos, o sea, los mucho músculo, para la bio. No sé si lo escuchaste. No, ese video no lo vi. Vi que lo hacías, pero no, todavía no lo vi. Contame. Em, Nada que ver, pero me pareció muy interesante la mirada y de hecho te mencioné sin mencionarte. Que en el fondo de toda persona, poner en este caso físico-culturista o que está como demasiado, como un músculo demasiado grande, lo que hay es miedo. Claro, no quiero no que yo no quería mostrar mi vulnerabilidad. Entonces, Exactamente, esa era mi armadura. exactamente. Porque en un momento, que es la infancia, te sentís con mucho miedo, totalmente vulnerable y débil. Cuando creces, por eso te querés también hacer fuerte y grande. Es muy interesante, sí. La psique humana, cómo opera, cómo funciona, ¿no? Tal cual, tal cual. Siempre Te tiene una... maneja, te maneja el inconsciente, ¿no? Porque todas esas memorias que viviste en la infancia quedan guardadas en el inconsciente y cuando creces querés crear un traje o una máscara para salir al mundo. Sí. ¿Tu papá era o es físico-culturista también? Eh, no, pero cuando era muy joven tenía muy lindo físico. Estaba muy entrenado, siempre fue un deportista nato, con mucha facilidad para el deporte. Y, y cuando yo tenía 6 años, o sea, él me mostraba las películas de Schwarzenegger, de Stallone, y como que sí, es el que nos inculcó eso a nosotros, el entrenamiento. Él me enseñó a hacer lagartijas, abdominales, este, entonces yo hacía cantidad, le decía hice tanto, entonces ahí venía el aplauso. Ya de chico se forma eso de tengo que hacer fuerza para que papá me apruebe. En mi caso, pues sí. Interesantísimo. Sí, pero bueno, volviendo también a el derecho de pertenencia o las jerarquías, ¿no? La jerarquía de respetar a cada uno en su lugar. Si te toca reemplazar a tu abuelo, ¿de qué estamos hablando, no? Muchas madres, por ejemplo, o padres que no tuvieron una relación con su papá por X motivo, cuando traen un hijo, de manera inconsciente lo pueden hasta cargar con el mismo nombre y querer que ese hijo reemplace al papá que no tuvieron. Y el hijo por amor infantil y de manera inconsciente toma ese lugar. Ahí estamos en desorden, obviamente. Pero eso, cada caso es todo un tema, hay que revisarlo y por eso existen las terapias y las consultas individuales, ¿no? Tal cual. Y obviamente todo esto que estamos mencionando repercute de manera laboral, ¿no? No tomar a papá o ocupar un lugar que no nos corresponde. Y hablando desde la parte masculina, va a repercutir en el trabajo. No hay vuelta con eso. ¿Hay alguna forma de, quiero saber tu opinión, tu mirada al respecto, que sea como lo opuesto de no tenerlo, tipo, viste, por ejemplo, cuando somos mujeres que amamos demasiado a papá, no sé si es un amar demasiado, pero es como La idealización. que ni siquiera lo estás viendo como lo que es, sino como, ¿esta también sería una forma de no tomarlo? Y se puede considerar, sí, una manera de excluirlo.
porque no lo estás viendo tal cual tal cual, es como ser humano, sino que estás viendo un superhombre. tal cual, Y sí, tal es una cual. manera de escribirlo también. Aparte que nada, desde ese lugar, eh, ahí te va a repercutir bastante en las parejas, ¿no? Porque es como que no. No sé por qué lo decís. Pero una amiga, Una conocida. una amiga que le pasó. Yo, re. Claro, Claro, es un punto en donde no hay otro como papá. claro. Te puede repercutir ahí, sí, en esa área sobre todo. Total. En mi caso era eso, ¿no? Como, y por eso lo traigo, porque yo decía, cuando me decían las constelaciones familiares de trabajo del padre, yo decía, pero si yo amo a mi papá, o sea, no hay ningún tema con él. Si yo, escuchá la frase que decía, si yo veo por los ojos de mi padre, Pa. Sí, no te das cuenta. exactamente, literal tengo problemas de vista. Y es esto, esta idealización que no me permitía ver al hombre que realmente es mi padre, Como ser humano, exacto. como ser humano, como lo Y que es. lo mismo Vicky se aplica al padre que le tocó ser perpetrador o mostrar, ¿no? Violencia, cosas así. Lo mismo se aplica. Mirarlo como el ser humano que de manera inconsciente le tocó un destino que él desde su conciencia no lo eligió. Y que detrás de todo ese destino que le tocó hay un ser humano con un corazón hermoso. Por eso vuelvo a lo mismo que hablábamos con lo que abrimos y con lo que vamos a cerrar. No es el padre en sí lo que se trabaja, es la percepción. Quien viene a consulta o quien está viendo este video y necesite trabajar algún punto de los que hemos mencionado, no trabajamos con Rubén Andrés. De hecho, él ni siquiera tiene por qué enterarse que yo estoy haciendo este trabajo. Es por vos, para No ocupar tu trabajamos lugar. para la relación con Rubén Andrés, porque también hay que ser conscientes de que hay padres que hacen mucho daño y que es mejor No, no no tener. relacionarse, pero sí sanar el vínculo. Exacto, Está sin dañado. embargo, hay que hacer este trabajo por uno mismo y es con uno mismo. Y lo que se trabaja es la percepción de esa figura masculina, Exacto. no el padre en sí. No es que uno va a venir a constelar y pum, vamos a hacer cambiar a su padre, de pronto va a ser otro. A veces sucede que en esta reorganización hay mucho cambio afuera, sí, A lo, veces sí. lo- lo he visto. Sí. De pronto cambia conductualmente el padre, ¿sí? Pero a veces no. Aparte otra cosa que antes de que me olvide quiero mencionar es esa misma mirada que tenemos a papá, la vamos a llevar a la vida, Tal hacia cual, otras personas que nos van a representar. Entonces va a salir ese crítico, ese juez, esa soberbia, esa arrogancia. Y si revisamos a la profundidad es la misma que tenemos con nuestro padre en ese caso. tal cual, Es llevado a la vida eso. tal Y ahí vienen cual, los problemas. tal cual. Yo, en mi caso, por ejemplo, em, como le faltaba el respeto a mi padre, persona que le faltaba el respeto a toda figura de autoridad, Claro. a donde iba. Es automático. Escuela, trabajo, migré y también en el país en el que era todo una falta de respeto. A mí no se me podía decir que no o no podía aceptar una opinión diferente a la mía. La rebeldía. La rebeldía. A la autoridad. Me Apa. rebelo a la autoridad. Tal cual. Un comentario acá. Sé qué hermoso, mi papá le pegaba a mi mamá y mi niña veía. Y no podía, supongo que mi niña interior veía y no podía hacer nada.
hoy tengo mismo, lo constelé y me dijeron que era mi niña ira contenida. ¿Puede ser? Sí, sé que desde la bio el bruxismo puede ser ira contenida. Sí, Sí, claro. Los dientes son para morder, como los animales para también, para comer, pero para defendernos. tal cual, Es como el que se sí, come las uñas. tal cual. Necesita Tal cual. expresar esa violencia que tiene interna. Y como no lo hace, cuando nos relajamos de la noche, que es cuando soltamos el control, el diente lo hace o la mandíbula lo hace naturalmente sola. Le voy a explicar a la persona que comentó eso, capaz que le puede sumar y le puede servir. Capaz que ya lo trabajó, pero no está de más repasarlo, que si papá le pegaba a mamá y estaban juntos, mamá en su victimización también compartía la misma energía de ese padre. Para que un perpetrador exprese su ira y su violencia necesita de una misma energía resonante, pero polarizada. Tienen la misma, comparten la misma energía. Pero eso es el destino que a ellos les tocó y no le corresponde salvar a mamá, ni meterse en esos quilombos, ni mirar a papá como el malo de la película. Estaría bueno que, capaz que ya lo trabajó, pero estaría bueno que pudiera mirarlo en profundidades. Si ya no lo hizo, si lo hizo, espectacular. Tal Quedamos a cual, las órdenes por acá. tal cual. Porque el respeto de todos y a todos también incluye el respeto hacia esa mamá que eligió ese papá, Sí. darme a mí al mundo. Ahí puse la manipulación, ¿viste? Y sí, tal cual. La manipulación es una manera de violencia y es la manera que, como no expresa la violencia física, lo hace desde la manipulación y desde el desprecio también hacia ese hombre que es el papá de ella. Pero eso estaría bueno, sí que lo considere si ya no lo hizo. Pero si no lo hizo, de deberes. Sí. ¿Alguna otra cosa que te hayas anotado, amigo, que nos haya quedado sin charlar? Bueno, lo anoté porque me fui acordando lo de los excluidos, que siempre serán representados por los vivos y los descendientes. Esos excluidos que fueron juzgados y despojados, echados del sistema familiar por el crimen que hayan cometido, eh, nada, van a volver hasta que alguien pueda honrarlos. Y nos toca a todos, a todos nos toca representar este, a uno o más excluidos. Inevitablemente vamos a reemplazarlos. Y ahí está el tema de no mirar a nuestros padres desde el lugar como hijos, porque estamos reemplazando a uno o más excluidos. Qué interesante. Eso es impresionante, es muy profundo. Muy. ¿Nos querés regalar un ejemplo? ¿No? Sí, me vienen varios a la mente. Eh, sí, nada, caso de una madre que, como lo mencioné hoy, no tuvo una relación sana con su padre y en honor a su papá le pone a su hijo el mismo nombre. Y el hijo cuando van creciendo se ve la dinámica que es el padre de su propia mamá. Y obviamente que inconscientemente llegó a tener problemas con las autoridades porque estaba ocupando el lugar de su abuelo, ni siquiera de su padre. ¿Y cómo era la relación con su propia madre? Dependencia, codependencia. Ah, ok, Y él como por encima, ¿no? Resolviéndole la vida a su mamá. bien. Eh, Pasa también el tema de las deudas, ¿no? Del hijo que se siente en deuda y siente culpa, entonces siente que siempre le tiene que estar dando a los padres, porque hubo uno de los dos padres
que le hizo sentir culpa a ese hijo en algún momento. Entonces vos me debes la vida con todo lo que yo te di. Entonces ese hijo crece y siente una culpa tremenda. Es muy importante trabajar eso. Temazo, porque se puede convertir en una deuda económica también. Siempre. La deuda detrás, o sea, deuda emocional se transforma en deuda económica. Si Temazo. ves una deuda económica, hay una deuda emocional importante. Una culpa muy grande. Abriste una puerta muy grande, pero no vamos a entrar ahí porque No, porque tiene seguimos de largo. 3 minutos, pero me parece un temazo. Sí, sí, así es. Solo para que se lo piensen y lo analicen aquellos que tienen deuda. ¿Te acordás? Que dicho sea de paso, estaba pensando recién en eso. Nosotros nos conocimos en el taller de Brigitte del éxito en el trabajo. El éxito, sí. El El éxito de trabajo, el Brigitte. éxito de los negocios, sí. O sea, imagínate si está orquestado todo. ¿Te acordás la parte de deuda? O sea, se levantó casi toda la sala. Impresionante. Éramos 300 personas, amigo, no sé cuántos éramos. Levántense los que tienen deuda. Y nos Sí, levantamos el 90% más. sí, Sí, sí. Y yo lo veo en consulta, es un tema muy recurrente el de la deuda. sí. Sí, sí, es para hablarlo en otra ocasión. Porque puede tener mucho que ver, me estoy acordando de constelaciones que vimos ahí con tema de personas que murieron y no, o sea, muchos ancestros quedaron enganchados en esas muertes, no se honraron, asesinatos, injusticias. Hay un tema grande ahí también para que lo podemos planificar y abrir. Para julio programamos un Un vivo puro video. y exclusivamente de deudas porque es un temazo. Y bueno, no sé, para mí es un temazo, me parece muy interesante y que hay mucho en estos momentos de este tema. O sea, hay un montón de casos y de sesiones que vienen a trabajar las deudas. Sí. Pero bueno, otras palabras que me vienen para ir cerrando es qué liberador se siente poder tomar a los padres. Y como dije hoy, es un proceso de varias sesiones. Sí, Qué liberador se siente. Te cambia la mirada y el sentir y hay que experimentarlo. Te abre puertas, es maravilloso. Te hace estar más a la plenitud, en la salud, en la prosperidad. total. Es paso a paso, obviamente. En la realidad, Sí, en el presente. tal cual. Porque quedamos como les pasó a ellos, es una cadena, ¿no? Enganchados mirando sucesos del pasado. Tal cual. Entonces yo me siento cada vez con más energía, siento una fuerza impresionante, pero hacia la vida, y es una fuerza de calma, no es una fuerza de agresividad ni de violencia, sino una fuerza con calma a la vez, para estar a la vida en el presente. Ni tampoco del deber ser, No, sino que es una fuerza de simplemente alineándonos con lo que es nuestro, sin hacer ningún esfuerzo. Yo pienso en mi versión de hace unos años cuando no había tomado su padre y estaba esforzándome por conseguir cada cosa, cada meta, porque al no estar en mi lugar, todo claro. me requería muchísimo esfuerzo, muchísima fuerza, estaba como muy drenada. Hoy todo se alinea naturalmente. Y bueno, es porque estás en el adulto, en la adulta. Cuando uno está en esa Vicky, por ejemplo, o el Damián de hace unos años, está luchando y piensa que la vida es una lucha y inconscientemente querés hacerlo para que te aplaudan, para que te reconozcan.
es más desde el ego y desde mostrarle a tus padres, pero lo haces más de un lugar desde el ego y no tanto desde el adulto, que está al No, servicio de la vida y de la humanidad, no. a sentir y aceptar lo que nos tocó y lo que nos va a tocar y nos toca. Incluso, para finalizar, a ese padre, que fue el que elegiste o el que te tocó, dependerá cómo lo veas, cómo Como lo lo quieras pienses. ver, sí. Es el único padre que vas a tener, al menos en esta encarnación. No va a haber otro. Gracias al esperma de ese hombre y a los óvulos de nuestra madre, estamos acá. Y Te ahí dio es la donde hay vida, que ponerle el foco de la gratitud. exactamente. Haya pasado lo que haya pasado. Te dio el regalo más grande que es darte la vida. La vida es un milagro. Tal, Hermoso. Un regalo y un milagro. era lo único que tenía lo mejor para darte. No hay regalo más grande que ese. Nada puede compensar o superar eso. Así que, amigo, Vamos cerrando. como dice Brigitte, sí a la vida Sí a la vida. y sí a nuestros padres, Tal cual fueron y son. exactamente, sí a todo. Muchísimas gracias, como Gracias. siempre, es un placer. Gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver después en vivo y ojalá que podamos coincidir para un próximo vivo. Encantado. Será un placer. Déjenme saber si les interesa y lo craneamos. ¿Cómo Que no? tengan buenas noches, que descansen. Buen fin de semana. Un beso a Buenas noches todos. para todos. Hasta Chau, pronto. chau. Chau, amigo. Un Adiós, abrazo amigo. grande. Igualmente.